Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Romano Dufo, soy abogada y soy profesora especialista en historia. Hoy nos convoca este tema, longevidad con dignidad, con la idea también de pensar cómo ser conscientes de que esta etapa es la más larga de la vida y de intentar vivirla con plenitud. ¿Por qué es importante vivir una vida longeva con dignidad? ¿Cuáles son los derechos que tienen los adultos mayores? Porque muchas veces sentimos cierta falta de respeto, por no decir nos sentimos vulnerables en algún sentido y en algunas circunstancias. ¿Qué podemos hacer ante ello? Esta charla tiene por objetivo mostrar un poco el contexto estadístico en el que nos encontramos los adultos mayores y pensar que son muchas las personas que sobrepasan incluso la línea de los 80 años. Y esto se hace una etapa muy larga y quizás hay que pensar en vivirla en plenitud y a conciencia. Un poco para ordenarnos, primero les ofrezco conocer los números del último censo en la Argentina, luego reflexionar sobre los conceptos que se juegan cuando se habla de adulto mayor, porque las palabras no se usan en vano. Y los términos que se utilizan hoy en día muchas veces dejan huella. Además, vamos a conversar sobre el plexo normativo que acompaña los cambios que se generan en lo sociológico y en lo cultural, para ver cómo enfrentar ciertas consecuencias. No quiero decir hablar de los peligros, que por ahí son los momentos en que sentimos que la edad trae aparejada una vulnerabilidad, con relación a lo biológico, a lo genético o algún tipo de situación que tiene más que ver con la medicina. No es mi especialidad. Yo simplemente pienso que vamos a hablar de algo que tiene que ver con nuestros derechos. Principalmente aspiro a que se posicionen en esta etapa. A veces se habla del término empoderarse, se piensa que es un tema que se habla de nada más que desde el punto de vista de las cuestiones de género, pero no, este término tiene que ver con las necesidades de protección, con las necesidades de tener una visibilidad dentro de la sociedad, sobre todo cuando la vida se ha hecho cada vez más larga y cuando la pirámide se invirtió y hay una gran cantidad de personas adultos mayores que se hacen muy longevas. Hay que tratar de alzar la voz. En algunas culturas, el adulto mayor, anciano, se lo denominaba sabio, porque cargaba con él una experiencia de vida y su voz tenía mucha relevancia. Es volver a eso, es volver un poco a pensar cuán importante es nuestra voz para las futuras generaciones. Como decía, el fenómeno se da de manera global. Las cifras de los nacimientos disminuyeron en casi todo el mundo y la vida se ha hecho cada vez más larga por una serie de situaciones quizá también de calidad de la vida, ¿no? De cómo ha evolucionado con relación a la medicina, a la tecnología, cómo también se vive una vida diferente en cuanto a la actividad física y a una vida más sana. Lo cierto es que, siendo una vida más larga, es importante llevarla de alguna manera con dignidad, ¿no? Decíamos. Llevar una vida con dignidad implica, en cierto sentido, tener un acompañamiento también jurídico. Si ustedes se ponen a pensar, el censo del año 2022, que fue cuando se terminaron de redondear los datos, se publicó el 1 de julio del 2022, daba una población total de más de 46.234.830 personas, de las cuales 51.7 eran mujeres y 48.2 hombres. Había por ahí, sin determinar el género, un 0.4. Y dentro de la población de la que estamos hablando, como personas de más de 65 años, había 140 mujeres por cada 100 hombres. Y cuando hablamos de adultos mayores, no muchas veces hablamos de adultos que sean jubilados. Particularmente podemos decir que el censo arroja un 88% de personas en esa edad con beneficios jubilatorios, pero no todos
los jubilados pasan a una situación de inactividad. En este país uno sabe que muchas personas continúan trabajando de diversas formas, aun cuando tiene el aporte jubilatorio. O sea, la edad jubilatoria no determina la pasividad. Pero cuando hablamos de adultos mayores, no tenemos que hablar solamente de estos temas que hablan de servicios sociales, las pensiones, las jubilaciones. Tenemos que hablar también de otras situaciones y de otros conceptos. Porque primero también tenemos que desterrar los términos que no nos gustan. Uno a veces escucha la palabra viejo y puede caerle bien o mal según el calificativo que venga al lado, ¿no? Porque hay que decir, lo cierto es que muchas veces hablan del viejo de o la vieja lo, y entonces particularmente esas palabras pierden su sentido. Viejos son los trapos, decían también, ¿no? También esta cuestión del geronte, el abuelito, los diminutivos, la tercera edad. Hay toda una serie de conceptos que muchas veces se relacionan con la discriminación. A esto se le ha llamado en nuestro país el desterrar el viejismo. El término de viejismo, que en realidad del inglés viene como el término edadismo, un poco fue acuñado por el gerontólogo Robert Neil Butler, que era un médico gerontólogo, psiquiatra y autor estadounidense, incluso ha ganado un Pulitzer, ya ha muerto en el año 2010, trabajó principalmente en el campo de todo lo que tenga que ver con envejecimiento y demencia. De hecho, fue uno de los primeros investigadores en los años 80 sobre el Alzheimer. Acá, ese término lo utilizó, por supuesto que hablamos de viejismo, con el otro gerontólogo, Leopoldo Salvarezza, que también fue un médico que se ocupó principalmente de los trastornos mentales en la población de los adultos mayores, profundizando quizá también este término de envejecimiento, pero siempre ligado, y acá está el tema que quiero comentarles, que el término vejez, viejismo, geronto, siempre va ligado a un término más que es el de la enfermedad. Y acá viene justamente el perjuicio y prejuicio del viejismo como la vejez como sinónimo de enfermedad. El envejecimiento se define como un periodo particular en la vida de una persona que, por supuesto, está marcado por cambios biológicos, lógicamente, y también algunos psicológicos, porque la edad cronológica, es real y total, pero lo que no podemos entender es por qué vamos a comparar o a pensar que vejez es sinónimo de enfermedad. Por eso, Salvarezza, en un enfoque holístico, consideraba no solo los aspectos clínicos, sino también el bienestar emocional y social de la persona, ¿no? Incluso con su, digamos, estudio, intentaba de alguna manera capacitar a muchas de las personas que hoy en día tratan a personas adultos mayores, ya sean hospitales o instituciones que tienen que ver con la vejez, ¿no? Es muy importante esto porque hay que trabajar en la prevención del edadismo en los profesionales sanitarios, por ejemplo. Y cuando uno habla de trabajar y prevenir el edadismo, está también pensando en tener una idea de un pensamiento más crítico sobre la vejez. Un pensamiento más crítico es pensar nosotros mismos en si hay alguna de estas palabras que nos evoca una situación de diferencia, de discriminación, si nos parece que alguna de estas palabras que a veces se utilizan nos molesta. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les afecta tener este trato diferencial por la edad? ¿Cómo prefieren que lo llamen? ¿Qué palabras les molesta respecto de los adultos mayores? ¿Cómo se sienten vulnerados con la edad en algún lugar, institución, el banco, el hospital, la justicia, por una cuestión de edad, cuando les dicen no entendés?
por tu edad no entendés. Pasamos entonces justamente a pensar cuál es la protección que tenemos, qué derechos tenemos y cómo nos protegemos. Desde hace un tiempo la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires empezó a incorporar, y esto lo hago y lo explico porque me parece bastante importante que haya una posibilidad de un lugar donde se esté enseñando a futuros estudiantes a pensar en los derechos de la vejez y los adultos mayores. No existía esto antes. Alrededor del año 2012 comienzan a haber materias especiales en este tema. Se hizo un observatorio sobre los derechos de la vejez y de los adultos mayores. Se empezó a pensar la carencia de la protección de los adultos mayores porque no existían normas jurídicas. Hay que decir algo que puede no caer muy bien. Los adultos mayores estaban protegidos por las mismas leyes respecto de la protección a la discapacidad. Particularmente, entonces, así como dijimos que hacía una relación de vejez con enfermedad, vejez con discapacidad. Otra cosa que no corresponde. Por ello es importante pensar que existan normas específicas sobre el tema, ya que la esperanza de vida aumentó y supera los 80 años, y además también ver que el adulto mayor de hoy en día se ha hecho más autónomo. No necesita tanta asistencia ni tanta no se ve tan imposibilitado. También hay ahí, creo, un cambio de conciencia, ¿no? Una de las cosas que se hicieron en el año 2017 fue incorporar a través de la ley 27.360 a la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esta convención es del año 2015 y tenemos que decir que hay muchos instrumentos internacionales que son anteriores, a los cuales podemos de alguna forma incorporar y pensar como protección para el adulto mayor, pero esta específicamente le dice al Estado que debe asegurar la autonomía, la vivienda digna, el consentimiento informado en la salud, la participación plena en la sociedad. Habla principalmente entonces de estos derechos humanos que son los de la independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad. Podemos resumirlo en estos 5 que acabo de mencionar, pero estamos hablando de un plexo, de un conjunto de derechos humanos y de libertades que ponen a esta persona mayor en una situación de visibilidad dentro de la sociedad. Hay que incluirlo, hay que integrarlo y hay que permitirle la participación en la sociedad. A veces también tenemos que pensar que hay necesidades de doble protección. ¿Por qué digo esto? Y lo tengo que recalcar porque muchas veces el adulto mayor podría tener una discapacidad, el adulto mayor pudiera ser mujer, el adulto mayor podría vivir en un medio rural que no es el de la ciudad, podría pertenecer a una etnia, podría estar en una situación de conflicto bélico, y esto implica una mayor afectación de los derechos y de una mayor también protección. A veces a esto se le llama un plus que tiene la persona, ¿no? Y el papel del Estado es fundamental. Y me refiero con esto a que todos los estamentos que conforman al Estado, porque el Estado puede ser el Estado nacional, puede ser el Estado provincial, puede ser el Estado comunal o de la ciudad o pueblo donde vivimos, tiene que tomar conciencia de esta realidad, del aumento de la cantidad de personas adultas mayores, de la necesidad de protección, de la necesidad de permitir la práctica, la integración dentro de la sociedad. Siempre pensamos en la participación del Estado cuando hablamos de
que me parece por supuesto que muy lógico, muy sano y muy loable, del pedido de aumentos jubilatorios, de pensiones, el tema de la atención médica, incluso hasta la vivienda, ¿no? Pero dejamos de lado algunos temas del adulto mayor, como puede ser esta participación, tener voz en la sociedad, tener la posibilidad no solamente de ir a votar, lo cual a veces no es obligatorio, entonces por ahí no se vota, sino también de participar incluso hasta en el desarrollo de las bancas del Estado. O sea, tener adultos mayores con conciencia de ello y participar dentro de las bancas del Estado. Ni hablar también de temas que tienen que ver quizá con que el Estado se preocupe por la no discriminación por razones de edad, que haya una igualdad en todo sentido. El derecho a vivir y a vivir en forma digna hasta la vejez y el fin de los días, pensando también en el derecho a poder elegir cómo vivir, a ser atendido cuando estamos en una situación de enfermedad, de dolor, de muerte, a ver los cuidados paliativos que queremos tener, a evitar el aislamiento, a pensar en las necesidades que se tienen, ¿no? Hay una ley, la 26.742, que es la ley de muerte digna, que tiene nuestro país, que también nos haría reflexionar sobre cómo queremos vivir en el último tiempo de nuestra vida y ante una situación de enfermedad. Está bueno recordar en el año 2014, en una jornada mundial del Papa Francisco con los abuelos y ancianos del mundo, él denunció que los mayores son parte de la cultura del descarte, porque la sociedad valoriza la belleza, la juventud y la producción y descarta a las personas que no encuadran en esos conceptos o en esos falsos valores. Qué terrible, ¿no? Estamos hablando de algo que ya pasaron más de 10, 12 años y que la verdad que no se ha modificado tanto, ¿no? Siempre están los valores de lo bello, lo joven, lo que produce, lo que está activo, como si fueran valores fundamentales, y nos olvidamos un poco de lo que puede un adulto mayor todavía transmitir, enseñar, progresar, hacer, para no ponerlo en una categoría solamente de pasividad, ¿no? Un gran aporte que dio esta convención fue el compromiso que tienen los estados. Todos los estados que han firmado esta convención, entre ellos Argentina, tienen que fomentar una actitud positiva hacia la vejez y un trato digno, respetuoso y considerado hacia la persona mayor. Sobre la base de impulsar también acciones, los estados deben impulsar acciones de divulgación, de promoción de los derechos y de empoderamiento de la persona mayor, así como evitar el lenguaje, las imágenes estereotipadas de la vejez. Y desarrollar en lo posible programas para sensibilizar a la población sobre el proceso de envejecimiento, sobre la persona mayor, y fomentar la participación de esta en las organizaciones y formular dentro de esos programas la posibilidad de la inclusión, tanto social como partícipe, política, ideológica, cultural, en la vida en sociedad. ¿A ustedes les parece que el Estado de alguna manera está haciéndonos partícipe a los adultos mayores? ¿En dónde vemos que sí y en dónde creemos que no participamos? ¿En dónde creemos que el Estado está realizando estas acciones y fomentando la no discriminación del adulto mayor? Un tema que también a veces se comenta y por la preocupación también que trae es el de la brecha digital, ¿no? O sea, el avance tecnológico olvida a veces al adulto mayor. Bancos, turnos, trámites son como laberintos digitales y empezamos a hablar ya prácticamente de algo que es una
digitalización forzada sin ningún tipo de posibilidad de capacitarnos, ¿no? Yo creo y me considero un poquitito dentro de lo que se le llama la generación bisagra. O sea, no soy una ciudadana digital, no nací con la tecnología desarrollada, al contrario, somos personas del siglo pasado y hemos incorporado la tecnología un poco más tarde, a los 20 y pico, 30 años recién quizá podríamos decir que ya podíamos estar un poco más empapados, y en el marco de los 60, 62, 63, 65 todavía por ahí estamos en esa generación bisagra que se permite aprender, capacitarse, entender un poco más, pero a veces uno tiene personas a su alrededor, la madre, hay algunas personas que superan los 80, que no están tan ávidos de esta situación, no están tan prácticos y tan duchos. No están empapados de lo tecnológico, ¿no? Y entonces se enfrentan a la web, el internet, la tecnología bancaria, los robots, las máquinas que los atienden por teléfono, ahora la inteligencia artificial. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con esto, no? En el año 2022, en España, específicamente en Valencia, circuló una campaña un poco fuerte, lo que voy a decir, pero propiciada por un médico, el doctor Carlos San Juan, que estaba cansado de exigencias bancarias, de pedidos de autorizaciones, de la seguridad, de que iba a la sucursal y no había personal, de que los teléfonos estaban reemplazados por máquinas o robotizados, y el tipo sugirió, a su edad, una frase: soy mayor, no soy idiota. Bueno, quizá ante la agresividad digital y ante lo que podría ser la violencia que sentía en las instituciones bancarias, él también arguyó esto de decir soy mayor nada más, no soy idiota. No significa que ser mayor sea una persona con poco entendimiento. Quizás puede ser un entendimiento diferente en términos de no captar todo esta gran disparador que es la tecnología, ¿no? O sea, me permito recordar, hablamos de cómo a veces la vejez la ponían en sinónimo de enfermedad, la ponían en sinónimo de discapacidad o la ponen en un sinónimo de una persona que particularmente no tiene entendimiento. Y no es así. Esto un poco se llevó a una especie de convocatoria, por lo menos en el plano de lo que fue en Valencia y en España, y una convocatoria que significó la firma y la necesidad de que saliera una ley, y de alguna forma lo consiguieron, ¿sí? Pero también apareció como primera situación de quizás de defenderlo a este señor. Algunos le sugirieron, y bueno, esto es un tema del derecho a consumidor, porque si a usted no lo atienden en un banco, si a usted no le explican la tecnología, si usted no sabe manejar el home banking, si no entiende lo que sería bajar una aplicación al teléfono, esto es un tema de derecho al consumidor. Y lo pasaban a otra instancia, ¿no? Pero es algo más complejo que la responsabilidad de un banco que no atiende a sus clientes o que no les presta la capacitación necesaria a los empleados para que puedan lidiar con estos problemas que pudieran tener los adultos mayores en acercarse a la entidad bancaria. También puede suceder lo mismo cuando uno quiere bajar una aplicación de la SUBE, pensar en cómo hacen para pedir un turno en el médico o en el hospital, a que los atiendan en ANSES o en el PAMI. O sea, acá hay un trasfondo de desigualdad y de discriminación. Hay violencia oculta porque hay una falta de conciencia de la vejez. Porque no se ha pensado en hacer sistemas, aplicaciones, recursos tecnológicos que atiendan a la edad. Ustedes recuerden cuando empezó, por ejemplo, el Facebook y
comenzaron a ver las posibilidades de los niños con el internet y el uso de internet, y aparecen los cuidados parentales. Bueno, yo creo que esto es paternalista porque estamos hablando de menores de edad y que hay que tener cuidado con las cosas a las que acceden por el internet. No estoy hablando de este tipo de cuidados, pero sí estoy hablando, ¿no? Porque no son los adultos mayores niños, pero sí estoy hablando de pensar en que puede haber una serie de situaciones que les traigan hasta peligros que hay que contemplar, cuando por ahí se solucionarían con capacitación, se solucionarían con una educación respecto a este tema, con sistemas más amigables a la edad del adulto mayor. Porque piensen ustedes, hoy en día, noticias falsas, fake news, imágenes de personas que podrían ser nuestro vecino pero que parecen Brad Pitt. Después desinformación sobre lo que está pasando en el mundo, que parece que hay otra pandemia o una tercera, cuarta, quinta guerra mundial. Son cada vez más los fenómenos a los que nos enfrentamos. Ni hablar del robo de identidad, cuando por ahí utilizan mi imagen para engañar a otros, ¿no? Ni hablar también de los mails que le llaman a veces phishing, porque tratan de pescar al desprevenido. Soy del banco, ves el logo, entra a este link, dame todos tus datos, te saqueo tu cuenta, etcétera, etcétera. Ni hablar también de los teléfonos que parece que nos leyeron la mente. Estoy hablando con mi amiga, con mi vecina, con mi marido, de cómo necesitamos comprar una plancha y me aparecen un montón de mensajes de compre una plancha en tal lugar, las planchas bajaron de precio aquí. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando, no? Bancos, hospitales, las obras sociales, la cuenta de jubilación, la carga de SUBE, realizar una compra digital. O sea, todo esto que va generando quizá un mayor uso de la tecnología también va trayendo mayor abuso, más estafas, mayor inseguridad digital, comercial y jurídica. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Superados por la tecnología? ¿O de alguna manera la surfean a la ola tecnológica y se manejan bien? ¿Qué se puede hacer respecto de esto? Principalmente tener cuidado y tener más cuidado ante la llamada telefónica, corroborar si es de la persona. Corto y trato de llamar a la persona que dice que es. Ante una situación de por ahí de mail raro, ir hasta el banco y decir, llegó esto, ¿es de ustedes? O sea, la verdad, por ahí puede resultar incómodo, pero uno tiene que tratar de asegurarse del mail trucho, de la llamada que no corresponde, de por ahí otro tipo de cuestiones que se pueden dar cuando uno compra por internet, aunque ve el logo del local y el local no tiene página en internet, y uno compra y envía dinero y la compra no llega. O sea, hay que cuidarse, hay que pensar, hay algunos tips para tener. Yo les voy a compartir una guía que mínimamente dicen cuidado con esto, cuidado con aquello, pero la tecnología avanza tanto que no vamos a poder nunca tener todas las prevenciones. O sea, la brecha es muy grande, es casi un cráter, pero también implica justamente eso, discriminación y vulneración de los derechos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos pedirle a las instituciones que sean más beneficiosas con los adultos mayores, que intenten por ahí buscar una forma de capacitar, de educar, pedirle a las instituciones que tengan horarios especiales donde traten al adulto mayor, que haya guías, que haya manuales de atención personalizada. ¿Por qué desaparecen por ahí los empleados en el banco? Tenían 6 y ahora hay 2.
Y está todo el mundo de espaldas a los clientes, de espaldas incluso al buen trato, porque cuando nos explican a veces las cosas tampoco utilizan un lenguaje claro, un lenguaje llano, un lenguaje que sea a nuestro nivel. No hablo un lenguaje paternalista que nos diga, bueno, mire señor, resulta que... No, o sea, estamos hablando de que no sean maleducados, de que utilicen un lenguaje que sea entendible, ¿no? No podemos tampoco hacer nada contra todas aquellas personas que son realmente malignas y que están esperando los fallas o las aplicaciones, las grietas para jorobar y para hackear y para crear ciberdelincuencia. Eso va a existir. Eso significa especialmente delincuencia, ¿no? Delitos. O sea, ¿cómo prevenirlos? Imposible también, ¿no? Solamente con campañas de cuidados y con protocolos también o manuales de cómo utilizar algunas aplicaciones o de que estas aplicaciones se hagan teniendo en cuenta que sean un poco más fáciles, teniendo en cuenta la edad. Porque la verdad que no hay edad para aprender y para enseñar. No hay edad para aprender y para enseñar. Uno puede aprender y enseñar durante toda la vida. Lo cierto es que muchas veces se piensa en que uno es grande y ya no puede aprender. No es verdad, no es verdad. Esto está muy patentizado en un fallo que hace poquito salió en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una mujer, Carmen Cosani, contra la provincia de Santa Fe, en el año 24. Intentó presentarse a un concurso que particularmente tenía que ver con una escuela, con un trabajo docente, pero por ahí era en un cargo administrativo. Ella era docente, pero ya estaba más grande, prefería antes de jubilarse lograr algún plus y continuar después de sus 58 para trabajar en algo. Bueno, tenía la idoneidad necesaria para concursar, pero en la provincia de Santa Fe, en los primeros pasos de presentación ante la justicia, le dijeron, pero si ya se está cerca de llegar a la edad jubilatoria, ¿para qué se presenta? Pero si usted es abuela, pero ¿qué es esto? Convertir un derecho en una restricción. Porque estamos cercanos a tener la edad de los 60, nos restringen que podamos participar en un concurso para un trabajo en una escuela. Ahora, los hombres aparecen más beneficiados porque se jubilan a los 65, tienen todavía una posibilidad más de continuar, ¿no? Y de presentarse y de ser idóneos como podría ser también esa mujer, ¿no? La verdad que lo comparto, que me llamó mucho la atención esto de pensar que sos demasiado vieja para enseñar o que tenés que ser abuela en este momento. Bueno, vamos llegando ya al final y quizás hay dos temas un poco ásperos para conversar, pero son realidad. En el tema de los adultos mayores aparece la cuestión de la soledad no deseada. Y la soledad no deseada a veces también nos lleva a la violencia en los adultos mayores o sobre los adultos mayores. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo relaciono estos dos temas? La soledad no deseada es posible porque, habiéndose incrementado un montón esta etapa de los adultos mayores, o sea, de la longevidad, e incluso pensando que hay más mujeres que hombres solos, muchas veces esta soledad no es sobrellevada, no es elegida, y puede llegar a tener también problemas de salud, ¿no? Es contradictorio y paradójico, pero en un mundo que está lleno de contactos, de redes sociales, donde hay una cultura que se construye en un entramado de un montón de soledades, a veces, bueno, hay angustia detrás y hay dolor, ¿no? Los pares parten,
los vínculos son escasos, las relaciones familiares son a veces diversas o buenas o malas o distantes, y entonces se empieza a ver por ahí una mayor cantidad, y esto está reflejado sobre todo en las estadísticas de la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de personas que están viviendo solo, ¿no? Sola o solos. Y la sociedad, ¿qué hace? ¿Y el Estado qué hace? Hay como una anomia, que significa no me ocupo, no pienso siquiera en ello, ¿no? Pero debería integrarse este tema en la cultura, debería integrarse en la comunidad, este concepto de pensar que el aislamiento no es bueno, el confinamiento no es bueno, es falta de empatía, es no pensar que algún día yo puedo llegar a estar en ese lugar. Si hay una soledad elegida, ¿no? Bien llevada, incluso hay gente que prefiere estar sola, ¿no? Y teniendo familia incluso, bueno, no hay problema, pero cuando esta soledad puede traer toda una serie de angustias, de situaciones incluso dramáticas, bueno, tendríamos que tener un envejecimiento con apoyos que también tendría que tener el Estado, ¿no? Un envejecimiento que tuviera cuidados, un envejecimiento que permitiera que uno pudiera relacionarse con otros, una participación en muchas cosas que tienen que ver con los adultos mayores, quizás a veces en incentivar el club del barrio, la sociedad de fomento, la recreación, la posibilidad de grupos, la autoayuda. Hay veces hay una línea telefónica, pero bueno, qué sé yo, por ahí uno con eso no puede sentirse mejor llamando y hablando con el 147 y pidiendo cierta ayuda, ¿no? Tenemos también situaciones de que la estigmatización respecto del adulto mayor es tan alta que a veces cuando vemos un adulto mayor que quiere hacer grupo, que quiere salir, que quiere conocer una mujer, conocer un hombre, que quiere divertirse, que quiere un ocio recreativo, que busca, no sé, ir a bailar, etcétera, se piensa mal de ese adulto mayor, ¿no? Se piensa como, ¿qué le está pasando, no? Está medio... ¿Por qué? Y se dan a veces algunas situaciones de violencia, ¿no? La violencia no es solo física, hay muchos tipos de violencia. Y a veces la violencia se genera en cuanto a lo que tiene que ver con el decir. Una violencia que termina siendo una violencia psicológica, ¿no? La violencia también a veces se genera dentro del propio ámbito familiar. Traje algunos datos estadísticos de la Oficina de Violencia de la Corte, son del año 2024, todavía no están reflejados en la web los del 2025. Me llamó la atención, el año 2024, 2.000 personas se acercaron a la Oficina de Violencia Doméstica, adultos mayores, más de 65, o sea, 5 personas por día, para plantear alguna situación, para preguntar, para consultar. Más o menos eran 967 personas. Fueron, preguntaron, se fueron. Pero después quedaron 1.000 y pico de denuncias sobre casos específicamente de personas afectadas por la violencia. Los equipos interdisciplinarios de esta oficina de violencia, tratan el caso en grupo, determinan los pasos a seguir. A veces se puede derivar eso a la justicia civil o a la justicia penal, o buscar medidas de protección, porque el caso puede ser bastante serio o grave, ¿no? Esto es un poco lo que determina la ley 24.417 y las normas supletorias e internacionales. Pero principalmente les comento, ¿no? Es un fenómeno que a veces no tiene por qué ser físico. A veces la violencia se genera en algo que tiene que ver con una violencia psicológica. Y de esos casos que les menciono, por supuesto que el 76%
de las personas afectadas eran mujeres, con una edad promedio de 71 años, y el vínculo de dónde provenía la violencia era de un 68% de hijos varones y un 32% de hijas mujeres. También existe la violencia ambiental, la violencia física, la violencia de alto riesgo o de riesgo altísimo, ¿no? Maltratos más complicados. También están las cifras. Hay que agregar que había un 165 de estas personas que además tenían alguna discapacidad, con lo cual también hablamos de más mujeres que hombres, pero de otro plus. Y por supuesto que los denunciados también eran un 65% de hombres y de una edad promedio de 47 años. No los quiero dejar con un sabor amargo, pero no puedo dejar de comentarles que existen situaciones y casos de violencia a adultos mayores en forma directa, que hay que reflexionar para la visibilización de esta etapa, en toda su profundidad, en todos sus pros y sus contras. Hay que reflexionar en esta etapa que estamos viviendo y poner las cosas por su nombre y llamarlas como corresponde, ¿no? Y me parece que una conclusión a la que estoy tratando de llegar es la de un envejecimiento que vaya hacia el empoderarse, ¿no? Una situación que nos permita educar para el envejecimiento desde la edad temprana de la infancia y la juventud, para que tengan una mirada más actual sobre lo que es la vejez, que no nos coloquen en una instancia de enfermedad, de asistencia, de minusvalía o de dependencia. Veo que a veces en algunas secciones de ¿no? de los diarios existe un lugar que dice sección de silver, sección plateada, y están hablando del color de pelo y están tratando de relacionar temas con adultos mayores, ¿no? Está bien, no lo veo mal, pero que eso no sea nada más que una moda, la moda también de pensar cómo llegar a los 100 años, ¿no? Y darnos toda una serie de tips, qué comemos, cuánta actividad física hacemos. Hay que también tener en cuenta, parte de lo biológico, lo visible, que también nosotros somos seres con cierto liderazgo moral, talento, senior, que podemos ser útiles, que no importa el género ni la edad, que podemos tener nuestra experiencia de vida a la orden del día para cualquier lugar que nos necesiten. Quedan muchos temas por conversar, queda también pensar en el sentido de la vida, la filosofía, en la vejez, queda también el tema de la socialización y las actividades, queda también el tema de la sexualidad, quedan también temas muy de origen patrimonial, como puede ser el retiro jubilatorio, la pensión, la planificación familiar de dónde quiero vivir o dónde quiero estar, aspectos jurídicos que tienen que ver con el legado que uno da, material, aparte del espiritual, el testamento, actos de autoprotección, decisiones voluntarias de a quién lego mi patrimonio. Queda también otros aspectos que son cómo representar en alguna instancia política, ¿no? En Estados Unidos están las panteras grises y hay cupos obligatorios para que haya personas de adultos mayores sí o sí en las bancas. Bueno, el tema del cohousing, ¿no? La situación de vivir con otros de mi edad en algún lugar donde se haya, o donde haya, mejor dicho, una especie de comunidad para vivir esta etapa. Hay muchos temas que todavía nos quedan dando vuelta, pero me parecía que por ahí quería hacer hincapié en que la vejez no es sinónimo de enfermedad, que yo puedo seguir aprendiendo cosas nuevas, que tenemos poder de decisión, que por otro lado el Estado tiene que pensar en nosotros no como una carga, sino como
seres que podemos intervenir, participar y tenemos que ser incluidos, que podemos elegir cómo queremos que nos llamen y decir que no cuando no nos gustan ciertos términos, que además podemos pedir ayuda sin que nos descalifiquen en el banco, en el sistema judicial, en el ANSES, en el PAMI, y que por otro lado, y de alguna manera los invito un poco con esto, los comprometo a que piensen en alguna situación donde vieron un trato que no les gustó, un distrato, un médico, un trámite, un comentario familiar, y que cuando lo repiensen intenten también alzar la voz educadamente, ¿no? Por ustedes y por marcar el camino a los que vienen atrás. Me da la sensación que tendrían ustedes que pensar en que detrás tienen una sociedad, detrás tienen hijos, detrás tienen nietos que los miran, y que la longevidad no es una etapa de llegada, es una etapa de tránsito constante, y que el sistema intenta invisibilizarnos, pero nosotros alzamos la voz, porque ese es nuestro motor para la dignidad. Así que no nos conformemos con ser espectadores de nuestra propia vida. Ejerzamos nuestros derechos a ser vistos, a ser escuchados y sobre todo a ser protagonistas de nuestra propia historia hasta el último día. De alguna manera, creo yo que podemos cerrar esto con una canción que a mí me resultó muy linda, la escuché en pandemia, con varias voces, se las recomiendo, pero la dejo como una frase para que ustedes después la escuchen, y es la de honrar la vida. Muchas gracias.